Aquí podemos ver, hermanos, la decisión de estos otros hombres. Amén. Como decía, aquí estamos viendo la otra versión de decidirnos, hermanos, escoger el mal. Amén. Mire versículo 4. Dice, entonces los gobernantes y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Amén. Si podemos ver, hermanos, cómo empieza aquí. Podemos ver la envidia que ya empieza en los corazones de estos hombres. Porque Daniel nada les había hecho, hermanos. Más que nada más había encontrado gracia delante de los ojos del rey. Y estos hombres empiezan en su corazón, hermanos, a sentir esa envidia. Porque el hombre era recto. Entonces, vamos a empezar a ver, hermanos, las decisiones que ellos van a tomar. Mira versículo 6. Entonces estos gobernantes y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron, así rey Darío para siempre vive. Todos los gobernantes del reino, magistrados, sátrapas y príncipes y capitanes han acordado que por consejo promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera en el espacio de 30 días demande petición a cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Aquí ellos, hermanos, ya estaban maquinando la maldad en su corazón. Y ellos ya habían maquinado, hermanos, cómo buscar, ya que no miraban que el hombre tenía faltas. Estaban ya maquinando en su corazón cómo hacer, hermanos, que de igual manera ese hombre cayera. Y eso, hermanos, es algo que ha quedado en la Biblia para que nosotros entendamos que cuando nos dejamos contaminar el corazón, hermanos, por nuestros sentimientos, muchas veces nos van a llevar a tomar decisiones equivocadas. Y eso le pasó a estos sátrapas. Estos sátrapas, hermanos, eran personas, dice, gobernantes nombrados por el rey de alto rango. O sea, que eran personas que ya tenían su nivel alto. No había necesidad, hermanos, por qué ellos tener envidia de Daniel. Pero hay personas, hermanos, que como que no pueden soportar la gracia que hay en otras personas. Y sabemos, hermanos, que en el pueblo de Dios se mueve mucho eso. Y hay personas, hermanos, que no soportan que la gracia de Dios sea puesta en alguien más. O no soportan, hermanos, que Dios capacite a las personas de otra forma que ellos han sido capacitados. Pero lo que no nos damos cuenta, hermanos, es que Dios no hace diferencia. Dios no hace acepción de personas. Lo único que Dios, hermanos, usa el cuerpo de Cristo para diferentes funciones. Por la tal, hermanos, la capacidad que Dios da es diferente. Y eso es lo que no hemos entendido en el pueblo del Señor. Que no hay por qué, hermanos, tener envidia. No hay por qué, hermanos, sentirnos menos. Porque todos estamos al mismo nivel. Dios, hermanos, capacita no para que alguien más sea más grande que ti. Dios capacita conforme la necesidad. Conforme, hermanos, Él te va a usar. Pero así, hermanos, como lo estábamos viendo en estos sátrapas, así mismo funciona el cuerpo de Cristo. Si tú te dejas contaminar el corazón, hermanos, por los sentimientos, que empiezas a sentir, hermanos, como que Él es más que yo. Y entonces ahí empieza tu mente a maquinar cosas que ni por cerca, hermanos. Y ahí empezamos, hermanos, a tomar las decisiones equivocadas. Porque ¿qué dice la Biblia, hermanos? Que si tu corazón es bueno, así va a ser tu andar. Pero si tu corazón es malo, hermanos, así va a ser nuestro caminar también. Amén. Mire, hermanos, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara y que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Aquí estamos viendo, hermanos, que este siervo de Dios siguió totalmente igual. Siguió amando a Dios, siguió adorando a Dios y siguió buscando su presencia. Aquí vemos cuando tu enfoque, hermanos, verdaderamente está en caminar en rectitud, no te das ni cuenta de quienes están a tu alrededor, quizás planeando, hermanos, cosas en contra de ti.
Y créanme, hermano, que es bonito. Es bonito, hermanos, cuando uno ni cuenta se da. A nosotros nos sucedió. Nosotros ni cuenta nos damos. Y una persona vino y le dijo a mi esposo lo que se reunían a planear en contra de él. Y nosotros, hermanos, todos los días gozosos y con las mismas personas, hermanos, que hacían eso. Y eso es lo bonito, porque no te dañas tu corazón. Y eso es lo más bonito delante de Dios, hermanos, que nosotros tengamos la mente en Él y nuestro caminar en Él. De esas personas, hermano, Dios se encarga. Porque cada quien, hermano, traza su línea de su futuro. Nosotros no nos tenemos que preocupar qué dijo el hermano, qué está pensando el hermano de mí, nada. ¿Qué piensa el rey de mí? Eso es lo más importante. Y ese era el pensamiento de Daniel, hermanos. Él ni cuenta se daba que estos hombres estaban atentando en contra de él. Mira, versículo 11 dice, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando, rogando en presencia de su Dios. Me imagino que de gran alegría para ellos, ¿verdad? De haber dicho, wow, por fin lo que queríamos, encontrar como la ocasión o la oportunidad perfecta de poder a este hombre tumbarlo de donde está. Y dice versículo 12, fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondiendo el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Amén. Miren, hermanos, cómo estos hombres falsamente se están presentando ante el rey como hombres buenos. Hombres que según están buscando el bienestar del rey. Pero nosotros sabemos, hermanos, que ante Dios las intenciones del corazón quedan descubiertas. Y por eso, hermanos, si tú ves, versículo 14 dice, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Aquí ya puedes ver cómo ya Dios empezaba a trabajar en silencio, moviendo el corazón del rey, para que el rey supiera, hermanos, que algo injusto se estaba haciendo contra este hombre. Porque así es Dios. En medio de la prueba, hermanos, en medio de la injusticia, Él en silencio, Él está trabajando a tu favor. Pero debemos de ser como Daniel. Dejar que sea Dios el que trabaje. Dejar que sea Dios el que pelee. No metas las manos. Jamás, hermanos, quieras tú mismo resolver los problemas. Eso lo hace Dios. Porque el sabio es Dios. Muchas veces nosotros queremos, hermanos, defendernos, hermanos, a nuestra manera, que pensamos que está bien, pero no es la manera que Dios quiere. Porque el mismo Señor Jesucristo, hermanos, cayó siendo el rey, pero Él cerró su boca. Y Él podía, hermanos, matarlos o decir lo que Él quería, hermanos, porque Él conocía el corazón de cada quien, pero Dios cerró su boca. Entonces, hermanos, Dios nos manda de misma manera que esperemos en Él. Él silenciosamente está trabajando a favor tuyo en tu situación, en tu problema, en tu enfermedad. Dios ahí está. Amén. Versículo 16 dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Amén. Imagínate qué lindo. Que el mismo rey estaba trayendo esas palabras de aliento. Esas palabras de confianza. Como recordándole, Daniel, no te preocupes. El Dios que tú tienes es grande. El Dios que tú tienes es poderoso. Él te va a librar. Amén. Aleluya. Versículo 18. Luego el rey se fue a su palacio, se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Mira aquí, hermanos. Dice que aún el rey ayunó. Imagínate cómo es Dios, moviendo el corazón de este hombre. Bien, ese hombre simplemente se hubiera acostado en su cama y qué le importaba, hermanos, era el rey. Pero Dios, hermano, estaba moviendo, como dicen él,
todas las piezas que Él tiene que mover necesarias, hermanos, para usarlas, para levantar al siervo o la sierva de Dios que necesita la ayuda en ese momento. Dice versículo 19. El rey pues se levantó muy de mañana y apresuradamente al foso de los leones, y acordándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Amén. Mire, hermanos, si hay algo que hay hermoso en el Señor es eso. Saber que Dios, hermanos, siempre va a estar ahí. Cuando nosotros, hermanos, quizás nos sintamos solos, cuando sintamos, hermanos, que ya no hay solución, créame que Dios va a estar ahí. Dios va a ser el único, hermanos, que te va a dar esas palabras, el único que te va a fortalecer, el único que va a traer ese consuelo va a ser Dios. Si miramos, hermanos, dice que este hombre se apresuró a buscar a Daniel, el rey, hermanos. ¿Con qué? Con la intención de encontrar al hombre que él amaba. Porque le había agarrado gran aprecio, le tenía amor a Daniel. Pero por causa, hermano, de las intenciones de estos hombres, hermano, Daniel se encontraba en esa situación. Y muchas veces Dios te va a hacer pasar por la prueba, hermanos. Incluso la Biblia lo dice, puedes ser tirado a la cárcel. Pero no te tienes que preocupar. Porque si te mantienes fiel en el Señor, Dios siempre te va a librar de esas pruebas. Si es enfermedad, hermanos, Dios te va a levantar de la enfermedad. Y muchas veces quizás, hermanos, lleguemos al punto de decir, ahora mismo me voy a morir, ya no puedo más. Y quizás llegues al punto de sentirte que ya no puedes. Y que la enfermedad avanzó. Y que ya no hay solución. Aún los doctores quizás o todo a tu alrededor te puede hacer creer, hermanos, que no hay más. Pero aún en el último minuto, hermanos, Dios va a venir y te va a decir, no. La última palabra la tengo yo. Y es Dios el que levanta, hermanos. Es Dios el que restaura. Y solamente nos tenemos que mantener fieles como Daniel. Que no importa, hermanos, las decisiones que los demás puedan tomar, que nuestra decisión sea la correcta. Amén. Y ahí mismo vamos a terminar, hermanos, en Daniel 25, porque el tiempo ha avanzado. 25, 26. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por los siglos, y su reino no será más destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Amén. ¿Ven lo hermoso, hermanos, que es caminar con el Señor? Alcanzamos las vidas, transformamos corazones y transformamos la situación, hermano, en la que nos encontramos. Por Daniel ser, hermano, fiel y caminar en rectitud, aún este rey, hermanos, que tenía, imagínense cómo Dios obra a favor de los que le temen. Porque por causa de Daniel ser un hombre recto, hermanos, imagínate el rey con el gran poder, a cuántas vidas el rey alcanzó poniendo ese temor de Dios. Y diciendo que el Dios de Daniel, ese fuerte y poderoso, tenía que ser el Dios de ellos también. Y a ese Dios nada más servirle. Y a ese Dios es al que nosotros servimos, hermanos. Así que mantengámonos, hermanos, fieles y rectos delante de la presencia de Dios. Para que podamos decir como Daniel, Dios cerró la boca de los leones. Y Dios cerrará, hermanos, todas las puertas que te quieran, hermanos, a ti atribular. Y Dios, hermanos, te levantará, pero mantengámonos fiel. Amén. Dios les bendiga.